Hola, hoy os traigo una herramienta que viene ya instalada por defecto en las últimas versiones de Kali Linux. Se llama Wi-Fi Pumpkin 3. Antes de contaros lo que hace esta herramienta, deciros que este vídeo es solo para uso educativo y que yo soy el propietario de todos los equipos usados en esta demostración. Y solo usa estas herramientas en tu propio laboratorio. Después de deciros todo esto, Wi-Fi Pumpkin 3 es una herramienta que se basa en Python y sirve para auditar cualquier punto de acceso que creemos. Las principales características que vamos a ver hoy de esta herramienta son las de auditar el punto de acceso creado con un portal cautivo y auditar el tráfico generado por los clientes conectados. Comencemos. Bien, lo primero abrimos nuestro Kali Linux. Esto es un Kali Linux, la última versión, la 2022.4, en una máquina virtual con VMware, ¿vale? Enchufamos nuestra tarjeta inalámbrica. Yo voy a enchufar esta TP-Link TLWN722N en su versión 1, ¿vale? La ponemos, la conectamos a nuestra máquina virtual, a la Kali virtual, ¿vale? Que es el nombre de esta máquina. Le doy OK, vale, abrimos una terminal y comprobamos que ha reconocido nuestra tarjeta inalámbrica y wconfig, vale, ya la tenemos aquí, WLAN 0, vale, nos tenemos que quedar con este nombre, WLAN 0, y lo primero que tenemos que hacer es verificar que esta tarjeta inalámbrica acepta modo AP, modo punto de acceso, modo monitor. ¿Y cómo sabemos si esta tarjeta acepta ese tipo de conexiones? Porque este tipo de auditoría necesita que acepte ese tipo de conexión. Pues bueno, pues ponemos IWLeaks, ¿vale? Y nos va a mostrar los modos que acepta esta tarjeta inalámbrica. Subimos un poquito para arriba, que es todo lo que hace. Nos lo ha listado, ¿vale? Y si bajamos un poquito para abajo, vemos qué modos he soportado por esta tarjeta inalámbrica, ¿vale? Si vosotros no tenéis esta TP-Link en su versión 1, podéis usar una Alpha, una Panda y otro tipo de antenas, pero siempre tenéis que verificar que acepte este tipo de modos, ¿vale? Sobre todo estos tres. El modo monitor y el punto de acceso que pueda aceptar también virtual LAN, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Pues vale, nos bajamos un poquito para abajo y nos vamos. Bien, y una vez verificado esto, escribimos sudo y el nombre de la aplicación Wi-Fi Pumpkin 3, ¿vale? Le damos, escribimos la contraseña para sudo y esperamos un poco. Tarda, la primera vez tarda un poquito en arrancar. La primera vez que intentamos arrancar esta herramienta. Esperamos, ¿vale? Está construyendo una serie de cosas, ¿vale? ¿Ves? Y nos dice que ya ha construido el directorio en root de Wi-Fi Pumpkin 3 y tenemos que reiniciar la aplicación. Pues la volvemos a iniciar. Sudo Wi-Fi Pumpkin 3, iniciamos. Bien, y ya arranca la herramienta, ¿vale? Y ya la tenemos lista, ¿vale? La primera vez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta herramienta nada más arrancarla? Pues bueno, primero, si nosotros escribimos help, pues nos dará toda la ayuda, todos los comandos que se pueden utilizar con esta herramienta. Esta herramienta es un tipo casi, se utiliza como Metasploit, ¿vale? Una vez dentro de la herramienta, veis que estamos dentro de la herramienta, podemos utilizar todos estos comandos, ¿vale? Si escribimos ap, que es el comando principal, vemos cómo qué es lo que tiene la herramienta para configurar. Pues el SSID que queremos crear, el canal, la interfaz que tenemos que utilizar y el status, ¿vale? La seguridad, si le podemos dar contraseña a esta wifi que vamos a crear y demás. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle la interfaz que vamos a usar para esta herramienta. Pues bueno, pues le damos set
interface VLAN, VLAN 0, que es el nombre de nuestra tarjeta inalámbrica. Damos enter y volvemos a poner AP y vemos que ya nos ha cogido el VLAN 0, ¿vale? Bien, lo siguiente que vamos a poner es el nombre de la SSID que vamos a crear, ¿vale? Que va a mostrar cuando veamos las redes inalámbricas. Pues bueno, pues en este momento pues vamos a crear set lab, voy a poner así, lab pruebas, ¿vale? Le doy enter. Ay, perdón, que he puesto mal el comando. Es set SSID lab pruebas. Ay, joder, tengo los dedos gordos hoy. Las pruebas. Bueno, damos enter y listo. Volvemos a poner AP y vemos que ya nos ha creado el nombre del SSID y el nombre de la interfaz. Luego, si queremos poner a esta SSID seguridad, pues lo creamos con este comando, ¿vale? Yo la voy a dejar que se conecte automáticamente libre, ¿vale? Bien, ahora lo que le vamos a decir es que ignore todos los registros de DNS y nos los guarde en el servidor, ¿vale? Para que no nos lo llene. Entonces le voy a decir DNS-server. Si lo he escrito bien. DNS. Creo que sí. Vale, ya está. Bien, ahora lo que le voy a decir es que nos muestre todos los, digamos, los módulos disponibles, ¿vale? Que tenemos en esta herramienta. Nosotros vamos a utilizar ¿vale? Este módulo, que es el de usar un portal cautivo, ¿vale? Entonces, para usar este módulo, pues ponemos use mis Captive Flash, le damos, ya estamos dentro de este módulo. Como veis, como os decía, que es muy parecido a usar como el Metasploit, ¿vale? Una vez dentro de este módulo, vamos a mostrar un listado de lo que tiene este módulo. Perdón, primero tenemos que poner help para que nos muestre lo que utiliza los comandos para este módulo, ¿vale? Lo tenemos aquí. Lo que vamos a usar es download para bajar los portales cautivos que no tenemos disponibles, ¿vale? Install y listar, ¿vale? Pues lo primero que vamos a hacer es bajarlos. Lo bajamos, ¿vale? Ya los hemos bajado. Ahora le vamos a decir que los liste. Y como veis, nos hemos bajado el de un ejemplo que tiene, el de Facebook y uno de Microsoft. Esos son los disponibles que hay para instalar. Luego podemos crear los nuestros propios y poderlos instalar aquí dentro, ¿vale? Si os vais a la página de Wi-Fi Punkin 3, ahí veis cómo tenéis la información para poder crear vuestros propios portales cautivos, ¿vale? Entonces, vamos a instalarlos. Vamos a decir que queremos instalar el de Facebook, por ejemplo. Pues le decimos install Facebook, le damos enter y ya no lo ha instalado. Si volvemos a decir un listado de los portales cautivos, vemos que ya está instalado, ¿vale? El de Facebook ya está instalado. Vale, pues ahora nos vamos hacia atrás. Una vez instalado esto, ¿vale? Nos vamos a W3 y escribimos proxies, que es donde está los proxies que vamos a utilizar. El proxy que vamos a utilizar. Y aquí están los proxies, ¿vale? ¿Y dónde está? Perdón, por aquí. Aquí está, ¿vale? Y nos dice que está activo el Punkin Proxy, ¿vale? Entonces, vamos a poner que esté el de portal cautivo, ¿vale? Entonces, para poder activarlo, le decimos y set proxy y es el Captive Flash, ¿vale? Le damos enter y ya no lo ha activado. Y vemos, vamos otra vez a proxies y vamos por aquí y ves que ya nos ha activado el proxy de portal cautivo, ¿vale? Y vemos que tenemos los proxies disponibles aquí. Aquí tenemos el que hemos instalado, el de Facebook y otros, ¿vale? Diferentes. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es activar el de Facebook.
Antes de activar el de Facebook, os voy a recomendar, tenéis aquí una serie de opciones, ¿vale? Veis que está redirección a HTTP con eso como falso, redireccionar a un template, o sea, a un portal cautivo como sí, y que forcéis la redirección a una página en blanco, entonces sin página. Entonces yo lo que suelo hacer es poner aquí, una vez que salta el portal cautivo y metéis el usuario y contraseña, que os redireccione a, por ejemplo, a una página, a otra página diferente, ¿vale? No a la que tenga por defecto ellos en el navegador. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, que nos redireccione, por ejemplo, a Google. Entonces aquí tenemos el formato para usar. Entonces escribimos set, el nombre del proxy, que es Captive Flash, ¿vale? Punto, el settings, que es force redirect to URL, y aquí escribimos la dirección que queremos que nos redireccione. Por ejemplo, a Google hemos dicho. Podemos poner otra que, por ejemplo, que no sea Google, yo que sé, la que vosotros queráis, que la redireccione a otro lado. https google.com, le damos enter, ya no la redirecciona. Si volvemos a escribir proxy, vemos que ya lo tenemos puesto, https google.com, ¿vale? Y ahora vamos a poner que esté activo el Facebook. Pues entonces ponemos set Captive Flash, ¿vale? Punto Facebook true. Damos enter, y si volvemos a escribir proxies y vamos para arriba, vemos que ya está activado el portal cautivo de Facebook. ¿Y ahora qué nos queda? Pues ahora nada más que lanzar que empiece lo que es la herramienta a funcionar, ¿vale? Y que empiece a estar disponible el punto de acceso que hemos creado con el portal cautivo. Entonces vamos a start, ¿vale? Y veis que nos da un error, ¿vale? Directamente no ha lanzado el ataque. Entonces, si veis que os da este error, es que la primera vez que lancéis el ataque y tal, suele fallar. Entonces, lo volvéis a hacer, volvéis a entrar dentro de la herramienta, sudo wifi punkin 3, le damos a enter, ya estamos dentro de la herramienta, y una vez dentro de la herramienta ponéis ap. Veis que está todo igual, que no ha cerrado nada ni ha cambiado nada, sigue todo. Siempre que lanzáis la herramienta por segunda, tercera, cuarta vez, siempre que la vais a lanzar, va a estar siempre las últimas configuraciones que hayáis puesto en la última vez, ¿vale? Entonces damos otra vez start y ya empieza a lanzar el portal cautivo, o sea, perdón, el punto de acceso con el portal cautivo. Veis que ahora ya ha funcionado, entonces ya está funcionando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a otra máquina. Bien, ya estoy en otra máquina. Vamos a las redes inalámbricas disponibles, y como veis ya tengo mi punto de acceso creado para que se conecten mis invitados o mi gente aquí en las pruebas. Pues yo le doy a enter, le digo que conectar, y veis aquí en la parte del server de Kali que está conectado, el nombre del portátil que se ha conectado y la dirección IP que le da y demás, y está intentando conectarse. Una vez que se ha conectado, veis que me lanza el portal cautivo, ¿vale? Del que hemos creado y hemos puesto. El cliente tiene que poner su dirección de correo electrónico aquí para poder entrar. Y como veis, antes de entrar, por ejemplo, voy a poner este correo, por ejemplo, una contraseña, vale. Y antes de darle a login, veis que no tengo internet, que no tiene internet, que está sin internet, y hasta que no me loguee no me va a conectar a internet. Entonces le doy a login, y una vez que entra a login, como veis aquí
me ha saltado lo que es el usuario y nombre que he escrito y la password que he escrito, ¿vale? Este es el payload que ha cargado y aquí tenemos todo, ¿vale? Y como veis ya empieza a funcionar. Entonces me vengo aquí al portátil y veis que ya tengo internet, que directamente se ha ido a la página que hemos puesto que redireccione, por ejemplo, que ha sido la de Google, y directamente ya estamos en internet, en Google, y ya directamente podemos navegar perfectamente. Si yo le doy, por ejemplo, aquí a Sodan, pues directamente me aparece la página de Sodan, tengo internet perfectamente. Si yo me vuelvo a ir por ejemplo, mi página de inicio, que es, voy a poner otra vez, no, por ejemplo, voy a buscar Marca, por ejemplo, marca.com, el periódico de deportes, y directamente me redirige a la página. Y como veis aquí, me está, digamos, haciendo una especie de auditoría de todos los pasos que estoy dando en este portátil, vamos, en esta conexión. Como veis aquí como os había dicho, el usuario que ha metido su usuario y contraseña, y más para abajo a las direcciones que ha accedido a Google. Esto es una auditoría de todo lo que está haciendo esta conexión. Aquí, como veis, se ha conectado a Marca, que es lo que hemos hecho. Por aquí aparecerá la de Sodan, por aquí más arriba. Sí, aquí está la de Sodan, ¿vale? Esto es una auditoría del tráfico generado por este punto de acceso, ¿vale? Entonces le digo aquí aceptar, que son las cookies, y navego perfectamente por la red inalámbrica creada, ¿vale? Para que se conecten los clientes que se quieran conectar, mis invitados a esta conexión, ¿vale? Pues para parar esta auditoría, pues nada, pues le damos a stop, paramos la auditoría directamente y ya está. Y ya para salir de aquí, pues nada, le damos a exit de Wi-Fi Pumpkin y ya salimos, ¿vale? Pues hasta aquí esta auditoría para que veáis cómo funciona esta herramienta de Wi-Fi Pumpkin 3. Se llama Wi-Fi Pumpkin 3. Antiguamente era Wi-Fi Pumpkin, y antiguamente tenía digamos, la herramienta tenía como una especie de entorno gráfico. Era muy fácil de manejar y estaba bastante bien. Y ahora la han hecho, la han mejorado, y para que hagáis vuestras pruebas y demás, aquí os lo dejo. Hasta aquí la práctica de hoy. Como habéis visto, este vídeo es puramente educativo y os recomiendo que nunca os fiéis de portales cautivos en los que tengáis que meter vuestras propias credenciales y usar estas herramientas para vuestro propio conocimiento y aprendizaje. No te olvides de dar un like al vídeo, suscribirte y activar la campana para poder recibir notificaciones cuando suba un vídeo nuevo y no perdértelo. Nos vemos en el siguiente vídeo.